buenas noches. Gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este jueves, día en el que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el que se haya añadido un transitorio en el Senado para hacer retroactiva la ley de amparo no significa que la bancada de Morena y su líder, Adán Augusto López, estén en contra de ella o de la 4T, sino que tienen autonomía para tomar decisiones. Dicho transitorio se eliminó ayer en el dictamen de la Cámara de Diputados. La mandataria además dijo que la prisa por que avance la ley en el Congreso es para cumplir con los plazos establecidos en la reforma al Poder Judicial. Hay una nueva corte y la reforma al Poder Judicial también establece que deben recortarse los tiempos para la impartición de justicia. ¿Qué cambia en la ley de amparo? Uno, reducir los tiempos, pero se salvaguarda el derecho del ciudadano a ampararse frente a un acto de autoridad. ¿Y cuál es la otra? Que cuando hay un juicio definitivo de la Corte, no te pueden dar la suspensión provisional. Mientras que diputados del PRI y el PAN criticaron que Morena convocara solo a 3 audiencias públicas sobre la reforma a la ley de amparo y votar el dictamen el próximo martes, violando así los acuerdos con la oposición, lo cual rechazó el líder de Morena, Ricardo Monreal, quien aseguró que él mismo conversó con sus homólogos sobre las audiencias y afirmó que se está dando el tiempo conveniente para la discusión abierta. Estas audiencias se realizarán viernes, sábado y lunes, con la participación de hasta 15 ponentes en cada una de ellas. Y respecto al viaje de Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal opinó, luego de que trascendió que el senador usó un avión privado durante una gira por Coahuila. Al cuestionarlo, afirmó que la presidenta Sheinbaum ha dicho que a veces se justifica, además de decir que no transparentará el viaje. Monreal llamó a los integrantes del movimiento a actuar con congruencia y atender los llamados a la austeridad y dijo que cada uno debe asumir su responsabilidad y confió en que todos actúen de acuerdo a los principios de la Cuarta Transformación. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no entraría en un debate por este tema. Es libre de opinar y que a cada quien nos evalúe la gente. No voy a entrar en debate. Es que él habló de usted. Y bueno, eso fue lo que dijo la presidenta en torno a este viaje, que el día de ayer fue cuestionado Gerardo Fernández Noroña durante su trabajo ahí en el Congreso, en el Senado específicamente, y pues dijo que no iba a transparentar, y cuando le cuestionaron respecto a la austeridad, si esto era muy austero de su parte, dijo que hasta la compañera presidenta había dicho que a veces se justificaba y es por ello que él lo había dicho y lo había hecho de esa forma, y acusó incluso al propio gobierno de Coahuila de ser quien filtrara las imágenes y los videos en donde se veía al legislador, al senador, al antes presidente del Senado, abordando esta avioneta que además, hay que decirlo, el número de matrícula empieza con letra, con N, lo cual pues significa que no da servicio de taxi aéreo, y pues bueno, es algo que ya ha llegado hasta la propia mañanera, pero la presidenta dijo que no entraría en un debate al respecto. Pero vamos a cambiar de información, y es que luego de que ayer Israel y Hamás acordaron la paz y la liberación de rehenes, este hecho inédito ya ha sido celebrado en todo el mundo. Donald Trump adelantó que el fin de semana viajará a Egipto para la firma oficial de dicho acuerdo, y con esto no habría de provocar alguna sorpresa si le merece el Premio Nobel de la Paz. So the first thing we're doing is getting our hostages back. Okay. And that's what people wanted more than anything else. They wanted these hostages back that have lived in hell like nobody has ever even dreamt possible. And after that, we'll see. But I gave you a whole list of 22 different things that will take place.
And I think it'll take place, and I think you can end up with peace in the Middle East. I've never seen anything like it. Everybody is happy. No, how do you see the Middle East in a year from now under your leadership? I think it's going to be great. I think it's the hostages will be coming back Monday or Tuesday. I'll probably be there. I hope to be there, and we're planning on leaving sometime Sunday, and I look forward to it. وإننا نعلن اليوم التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على شعبنا، وقد تسلمنا ضمانات من الإخوة الوسطاء ومن الإدارة الأمريكية مؤكدين جميعا أن الحرب انتهت بشكل تام. Welcome the announcement last night of an agreement to secure a ceasefire and hostage release in Gaza. The bloodshed must stop once and for all. İlk baştan itibaren aktif katkı verdiğimiz anlaşmadan büyük memnuniyet duyuyoruz. Tekrar ayağa kaldırılabilmesi için uluslararası toplumla birlikte yeniden imar faaliyetlerine destek olacağız. Agreement must now be implemented in full, without delay, and be accompanied by the immediate lifting of all restrictions on life-saving humanitarian aid to Gaza. Cette nuit, un accord historique a été conclu à Sharm el-Sheikh, doit permettre un cessez-le-feu permanent, la libération de tous les otages et un accès humanitaire immédiat à la bande de Gaza. Mientras que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunió con Jared Kushner y Steve Witkoff, enviados especiales de Estados Unidos para abordar este plan de paz de Donald Trump, en donde también participaron algunos integrantes del gabinete israelí. Tras este encuentro, Netanyahu calificó el acuerdo como un éxito diplomático, así como una victoria nacional y moral también para Israel. In the last 2 years, we've fought during these 2 years to achieve our war aims. And the central one of these war aims is to return the hostages, all of the hostages, the living and the dead. And we're about to achieve that goal. We couldn't have achieved it without the extraordinary help of President Trump and his team, Steve Witkoff and Jared Kushner. That it's for the benefit of Israel and the United States, for the benefit of decent people everywhere, and for the benefit of these families who will finally get to be with their loved ones. And I want Al término de este encuentro, el gobierno de Israel aprobó el acuerdo para el fin de la guerra. Según los términos establecidos, el alto al fuego deberá entrar en vigor dentro de 24 horas. En ese periodo también se podrán presentar peticiones ante el Tribunal Supremo de Israel en caso de quererse objetar el acuerdo. Una vez terminado el plazo, sin ninguna objeción, Hamás tendrá 72 horas para liberar a los rehenes. Israel también dejará libres a más de 1.700 palestinos que han estado detenidos después del 7 de octubre de 2023, fecha en la que, recordemos, inició este conflicto con aquellas imágenes en donde veíamos misiles traspasando el domo de hierro de Israel. El domo de hierro, pues sabemos, no es literal un domo de hierro, más bien es un sistema antimisiles que con la tecnología hace que los propios misiles de los cuales está siendo objeto, pues puedan ser derrumbados, es decir, puedan evitar que impacten en el propio territorio. Y vamos a otra información, seguimos en el ámbito internacional, pero dentro de lo que sucede en nuestro continente, y es que el Congreso de Perú debatirá esta noche, escuche bien, 5 mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué es la vacancia? La vacancia es, a grosso modo, que la podrían destituir. Y esto por estar acusada de incapacidad moral, encubrimiento y abandono del cargo durante cirugías estéticas y viajes. Imagínense esto.
escuche bien de lo que está siendo acusada y por lo que podría ser destituida Dina Boluarte, por abandonar el cargo para someterse a cirugías estéticas y por abandonar el cargo para irse de viaje. Bueno, pues el Congreso debe decidir si procede, aunque ha habido otras mociones de vacancia que han sido fallidas. Boluarte, recordemos, llegó al poder en diciembre de 2022 cuando su predecesor Pedro Castillo, de quien por cierto fue su vicepresidenta, fue derrocado, arrestado después de intentar disolver el Congreso y que, recordemos, incluso en este mismo espacio hemos estado en entrevista con Guido Croxatto, abogado de Pedro Castillo, en torno a la situación en la que está el expresidente, en donde está siendo objeto incluso de aislamiento, de agresiones. Caray, nos ha contado aquí Guido Croxatto, abogado de Pedro Castillo, uno de los abogados, lo mal que la está pasando en este encarcelamiento, el cual él considera es injusto y que incluso él llegó a comentar que Pedro Castillo sigue siendo el presidente legítimo de Perú. Y bueno, Boluarte pues ha sido acusada de reprimir manifestaciones con violencia. Sus índices de aprobación son de entre el 2 y el 4%. Imagínese esa aprobación. Celeste Tosolini, buenas noches, gracias por brindarnos tu valioso tiempo. A ver, ¿será derrocada? ¿Será esta moción de vacancia la que podrá ya tener éxito después de tantas fallidas? Sí, Pedro, creo que estamos viviendo de nuevo y viendo en el Perú. Yo creo que esta situación hay que empezar por un punto muy importante. En el Perú, las cosas siempre suceden a un timing muy diferente al que conocemos en la región. Tienen un sistema político bastante inestable, si bien la economía es estable macroeconómicamente en general, el sistema político siempre es muy inestable y las cosas suceden muy rápido. No, solamente recordemos que tú recién estabas recordando como los hechos que terminaron con la subida al gobierno de la actual presidenta al Perú. Yo creo que esta situación que está sucediendo básicamente hace que Dina Boluarte esté pendiendo de un hilo por la crisis de violencia que quedó en evidencia justamente tras el ataque contra el grupo de Agua Marina en Lima. Pero hay que recordar 4 cosas. No solo es la crisis de violencia, sino que hay que hacer un énfasis principalmente en en un momento en donde creemos que ya las movilizaciones sociales y las protestas sociales no importan, Perú de repente nos demuestra lo contrario. ¿Por qué? Porque ante el hecho de violencia crece el manifiesto de la sociedad en las calles, sobre todo de los sectores de transportistas, pero también de artistas, por básicamente cómo ha crecido el delito de extorsión en el Perú, ¿no? Entonces, lo primero es eso, retractar, ¿no? Las protestas funcionan y parece que están funcionando en el Perú, que muchas veces sirve como guía de lo que viene a suceder en el resto de América Latina. No nos olvidemos que todo lo que vamos viendo en Perú, por lo menos luego en Latinoamérica, se va replicando de diversas maneras, ¿no? Entonces, en segundo lugar, yo diría las protestas funcionan mucho más en contextos preelectorales, ¿no? Y no nos olvidemos que este Congreso que está ahora pidiendo la destitución de la presidenta cogobernó con la presidenta y ha colaborado directamente con la presidenta. Entonces, hay que detenernos principalmente sobre los intereses que están justamente en este momento para destituir a la presidenta ante la inestabilidad de gobierno políticamente que está teniendo. Claro, y que se le devuelve un poco, ¿no? Porque ella era la vicepresidenta de Pedro Castillo y pues terminó derrocándolo y ahora es a ella a la que le intentan derrocar y llama mucho la atención, Celeste, lo comentábamos antes de entrar contigo a la entrevista, el hecho de que se le acuse de abandonar su cargo por someterse a cirugías estéticas y por viajar, simplemente. Sí, es enorme la inestabilidad política que ha tenido el gobierno básicamente de facto de la presidenta actual de Perú y realmente la legitimidad que tiene es nula y eso se está viendo en las calles. No nos olvidemos de eso. En un momento en donde pensamos que las protestas sociales ya no interesan más, que todo es trending en redes sociales, Perú de nuevo nos vuelve, y esta noche lo vamos a ver, pero nos vuelve a demostrar básicamente lo contrario, con que la gente se organice y
salga a las calles, eso ha llegado a que en el Congreso hoy estemos esta noche en vistas a ver qué sucede en el Perú y si se destituye a Dina Boluarte. Que por cierto, un 2% de aprobación, ¿no? Entre 2 y 4% de Dina Boluarte. Sí, algo muy común en Perú igualmente, ¿no? O sea, los presidentes duran muy poco su mandato, no terminan su mandato generalmente en Perú y de nuevo recalquemos, Perú si bien tiene una macroeconomía muy estable y eso es lo que vende al exterior y en general en la región, siempre su política ha estado marcada por inestabilidades, ¿no? Y de alguna manera, lo que ha antecedido Perú en la región, ¿y por qué es importante para la región? Porque nos ha antecedido mucho sobre las crisis de representaciones. Por eso siempre digo, hacia dónde va Perú es muy importante porque es muy probable que América Latina se vaya asimilando a la situación de Perú. Siempre Perú o durante los últimos 10 años por lo menos, funcionado como una guía de América Latina. Cuando empezamos a ver crisis de representación, primero es en Perú. Cuando empezamos a ver el despliegue de las redes sociales y de inestabilidad política y básicamente rechazo que empieza a tener la sociedad para con los gobiernos tradicionales, empieza en Perú, ¿no? Y luego se contagia eso hacia América Latina. Entonces, quiero volver a sostener, es muy interesante que esta destitución empiece por las calles y por el pueblo nuevamente, en una época donde ya creíamos que la organización en las calles y las movilizaciones sociales pues estaban derrotadas. Oye, Celeste, y no hay que olvidar también la relación que se ha tenido con México, sobre todo desde Dina Boluarte, en donde han incluso declarado a la presidenta Claudia Sheinbaum como persona non grata, hasta hace apenas unos días, unas semanas, y pues con anterioridad también el rompimiento de Andrés Manuel López Obrador cuando era presidente de México con ese país, y todo radica, ¿no?, en torno a lo que sucedió con Pedro Castillo. Sí, justo, vemos una gestión de la política exterior de parte de Perú hacia México en particular, pero hacia toda la región, sobre ideologizada. O sea, ¿en qué se basan básicamente las relaciones de, no reconocer el gobierno de Claudia Sheinbaum, el rompimiento con Andrés Manuel, la sobreideologización de la política exterior, que también ha sido un síntoma que, se ve en toda América Latina, pero también Perú es precursor de esa sobreideologización de la política exterior, ¿no? Llegamos a un punto en donde no importan las relaciones diplomáticas, no importan las instituciones, nos saltamos todo por los aires y tomamos decisiones solo en base a política, lo cual siempre va a ser un error en relaciones exteriores y sobre todo en relaciones regionales en nuestra América. Sin duda alguna, Celeste, te agradecemos enormemente. Gracias por tu valioso tiempo. Muchas gracias a ti, Pedro. Qué gusto estar contigo nuevamente. Vamos a la pausa, pero regresamos con nuestra tradicional mesa de debate de punto medio, así que no le cambie. Este plan de los 20 puntos de paz, del cual este exhorto hacemos desde el Congreso de la capital del país, es incluso reconocido por la autoridad palestina. Es decir, la gente de Palestina que sí quiere la paz y que incluso hoy generan un sentimiento del antisemitismo. Un antisemitismo que crece en la capital del país y de la cual... ¿No acusaban ustedes que nuestro llamado a la paz estaba lleno de sesgos? Más que andar subiendo estos temas a tribuna, deberían estar discutiendo frente a un espejo, compañero. Pero no nos hagamos, no tiremos la piedra y escondamos la mano. Los diputados del conservadurismo no vienen aquí a hablar y defender la paz en abstracto. Vienen a defender el plan de paz del gobierno de Estados Unidos, que no es otra cosa más que el plan geopolítico de Donald Trump. Pues así fue como ayer el Congreso de la Ciudad de México vivió un acalorado debate luego de que el diputado del PAN, Raúl Torres, propuso apoyar el plan del presidente estadounidense Donald Trump para la paz entre Hamás e Israel, y ya vimos las reacciones. Paulo García, Diego Garrido y Royfi Torres, bienvenidos, buenas noches. Paulo, comenzamos contigo. A ver, platícanos, porque tú fuiste parte de los protagonistas de esta discusión. Correcto, Pedro, pues te saludamos. Pues como lo dijimos en la tribuna, el PAN de una manera vergonzosa
haciéndole el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos. El punto de acuerdo que presentaron era un punto de acuerdo en respaldo al plan de paz de Donald Trump. Ni siquiera era un llamado a la paz, un llamado al fin de la guerra, ni mucho menos un llamado al fin del genocidio, sino simple y llanamente plegarnos a la estrategia geopolítica de Donald Trump, lo cual obviamente rechazamos. En la tribuna lo dijimos, no íbamos a permitir pues que el Congreso se volviera un espacio de eco de estas narrativas que son muy peligrosas y que siempre al final nos afectan como país. Entonces, desde luego que rechazamos el punto de acuerdo y ya ha respondido con claridad tanto la presidenta como la jefa de gobierno. Se ha hecho un llamado al cese al fuego y al fin del genocidio. Diego, cuéntanos la postura de tu compañero Diego. Mira, la postura de Acción Nacional, Pedro, buenas noches, es muy clara. Es un llamado a la paz. ¿Qué tiene de malo? Que desde el Congreso ya llamemos al cese al fuego. Y es verdaderamente de extrañarse como Morena lo vota en contra del llamado a la paz. Sobre todo cuando han ocupado este tema de Palestina como una bandera simple y sencillamente como un distractor. Porque, fíjate, en esta guerra ha habido 66,000 muertos. Pero en México, en el pasado sexenio, tenemos 200,000 muertos. Más muertos en México con su pacto con el narcogobierno, que los muertos en una guerra como la que están mencionándose en este momento. Y este es un claro distractor para no hablar de justamente cómo están tomadas municipios, zonas enteras en el país, cómo está el fuego abierto y cómo la gente vive con miedo con este narcoestado que tenemos. Lamentablemente, aquí en México sí estamos en guerra. ¿Por qué no hacemos llamados? ¿Por qué no escuchamos a Morena hacer llamados a la paz? Nosotros queremos paz en Sinaloa, paz en Veracruz, paz en todo México. Queremos vivir en paz y que no distraigan el tema con esto de Palestina. Qué bueno que incluso ya se avanzó en términos internacionales y ahí está haciéndose declaraciones de paz. Roy, ¿cuál es la postura de Movimiento Ciudadano? Mira, en esta ocasión me parece que voy a coincidir con Pablo, porque lo que vivimos ayer de verdad fue vergonzoso en términos de cómo asumir un llamado a la paz, que no hubo tal. Más bien era respaldar este plan, como lo dijo Paulo, de los puntos que ha establecido Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, este condicionamiento para lograr un acuerdo de cese al fuego, no de paz, pero sí de intervención, sí de negocio, sí de repartirse lo que queda del territorio palestino, y me parece que ahí es donde hay una gran diferencia entre llamar a la paz, que por supuesto en eso nos sumamos en Movimiento Ciudadano, siempre hemos estado respaldando la solución ya de este conflicto, el reconocer las condiciones en las que se encuentra el pueblo palestino. Ya hoy dan cuenta esta expedición que se realizó por compañeros mexicanos hasta allá y todo lo que vivieron en esta travesía. Eso es lo que hay que tener en cuenta, eso es lo que hay que tener claro, pero no podemos obviar este intento de intervención y de reparto que trae atrás de este llamado de paz de Estados Unidos, y que ahí es donde el matiz es sumamente importante, y el llamado a la paz pues se convierte en un permiso para hacer negocios a costa del sufrimiento de muchas personas, ¿no? A ver, Diego, solamente para saber si estamos en lo cierto, de acuerdo a lo que escuchamos de parte de Roy y de Paulo, entonces la postura del PAN es apoyar una ocupación de un territorio y apoyar lo que tal cual dice Donald Trump. No, pero por supuesto, mira, qué bueno que ya estamos viendo cada vez con más claridad cómo Movimiento Ciudadano va coincidiendo con Morena. No es la primera vez que sucede, ya en cada mesa de debate lo vemos aquí, cómo empiezan a coincidir. Interés nacional. Pero nosotros insistimos, la postura del PAN, la postura del país, la postura de cualquier ser humano debe ser el llamado a la paz.
¿Cómo vamos a estar nosotros a favor de ocupaciones en territorios? Lo que nosotros es lo que llamamos a la paz y que esos territorios ocupados por el narcotráfico en México ya también haya paz, que ya no haya ese tráfico de armas en México, que no haya tráfico de personas en México, que no haya este tráfico de fentanilo o tráfico de huachicol en México. Nosotros llamamos a la paz, es muy claro el mensaje de Acción Nacional. Lamento mucho que lo malinterpreten y quieran usarlo como un distractor político para agarrar una bandera de Palestina pro Palestina. Pero ¿qué me dicen los compañeros respecto de los 64 secuestrados que tiene Hamas y que ahí siguen por años secuestrados? Unos ya incluso murieron, otros siguen torturados, pero están apoyando a Hamas los compañeros. Qué lamentable que apoyen a grupos terroristas. Adelante. Fíjate, Pedro, insiste Garrido en la narrativa de que es un distractor. Quien subió el punto de acuerdo al Congreso fueron ellos, fue el PAN, y para defender al gobierno de los Estados Unidos. Y fíjate qué peligroso, porque ya se había resistido Garrido, pero ya lo dijo aquí, y lo dijo su diputado también en la tribuna del Congreso. Quieren equiparar a todo el pueblo palestino con Hamas. Es la misma línea, la misma receta narrativa que la ultraderecha de Estados Unidos hace para tratar de equiparar a todo el pueblo de México con narcotraficantes. Quieren decir que todos los mexicanos somos narcotraficantes, que todas las autoridades en México son solo los gobernantes por el narco, que y ya que ellos felizmente cada que pueden replican, como lo ha hecho el propio Garrido en esta mesa. Entonces, pues es muy ingenuo pensar que no hay coordinación. Obviamente son los mismos, la misma derecha, pero no se dan cuenta que la gente en nuestro país rechaza el intervencionismo y obviamente rechaza el trumpismo a la mexicana. Oye, Paulo, mencionaba Diego algo que hemos visto también replicado en redes sociales, que dicen, pues es que sí, piden paz por Palestina, pero ¿cuándo van a hacer porque haya paz en nuestro propio territorio? Todos los días construimos paz. La doctora Claudia Sheinbaum personalmente es quien encabeza las mesas de construcción de paz y pues están los resultados. Se anunció en los últimos días el Gabinete de Seguridad. Tuvimos el septiembre con menos homicidios en 10 años. Obviamente, ya lo decía el secretario Omar García Harfuch, pues hasta que no haya un solo homicidio vamos a seguir trabajando, pero esa es la labor diaria que hacen nuestros gobiernos. Insistir, si discutimos ese tema en el Congreso de la Ciudad de México fue porque el PAN lo subió, para que le pusiera la estrellita la embajada y el gobierno de Estados Unidos. Roy Fit, ¿qué opinas? Mira, primero me parece muy adecuado el comentario que hace Diego, porque por ahí ya había mucha conversación del MACPAN. Aquí queda claro que por supuesto no estamos pensando en una alianza con el PAN y hemos sido en esta mesa críticos a Morena y por supuesto que este país y esta ciudad necesita justicia, necesita paz y el modelo que han implementado también lo hemos criticado, pues es el mismo que empezó Calderón el del 2006, la militarización, el sacar el ejército a las calles a labor de seguridad. Eso evidentemente no ha funcionado y lo único que nos ha traído es violencia. Ahora el nuevo secretario entra con una estrategia mucho más frontal, pues es exactamente lo que teníamos en el 2006, una estrategia frontal contra el crimen, y eso lo que hemos visto son enfrentamientos. Esto es lo que hemos visto, cómo está el norte del país, que es totalmente un territorio peleado por el narcotráfico, donde hay balaceras, donde hay enfrentamientos. Y aquí mismo, por ejemplo, te diría, en una alcaldía donde no lo llegamos a pensar, el 40% de la población de Miguel Hidalgo, ya hemos hablado aquí de Miguel Hidalgo, el 40% de la población de Miguel Hidalgo, tenemos datos certeros ahí, ha escuchado balaceras cerca de su casa. Eso es lo que también hemos normalizado y no podemos seguir permitiendo aquí en la ciudad y ni en el resto del país. Pero los datos que han mostrado desde el Gabinete de Seguridad, pues es que han bajado los índices delictivos, Roy. Sí, por supuesto, porque es la guerra de cifras en las que nos quieren meter y también ya lo hemos platicado en este espacio. Mientras bajan los homicidios, suben los desaparecidos, suben las muertes violentas no determinadas. De eso no hablan, esos indicadores no existen para ellos porque no quieren reconocer la totalidad del problema. Cuando vemos el global de todos los delitos contra la vida, ahí vemos que hay una gran problemática. Si nos concentramos en homicidios, pues ahí es donde se muestra la
la disminución, pero en general no estamos mejor y no vamos a estar mejor si solamente nos fijamos o nos preocupamos por estas cifras y no por la realidad que vivimos todos los días en la calle. Diego, adelante. A ver, es un hecho que no solamente en algunas alcaldías, como lo mencionan, sino, bueno, veamos Gustavo Madero, veamos Iztapalapa, son ejemplos claros de cómo se escuchan no solamente balazos, sino hay cerca de 8 a 10 asesinatos dolosos diariamente. Eso no son estadísticas, ahí están los muertos, ahí está cómo está muriendo la gente a balazos en esta ciudad. Ahí está también cómo este gobierno le bajó al tema de seguridad miles de millones de pesos, le está quitando herramientas al secretario Harfuch para combatir a los delincuentes. No es posible que este gobierno no le dé herramientas a este secretario para combatir a la delincuencia. Y ahí está también claramente cómo están ocupando a la Marina para hacer el huachicol fiscal. Ahí están ya los detenidos, ahí están casualmente que se suicidaron algunos subalmirantes y gente conectada con el gobierno que están haciendo este tráfico de huachicol fiscal que ya ha tenido pérdidas el país por más de 600,000 millones de pesos. Eso es lo importante que está pasando en México. Eso es lo que tenemos que ponerle los ojos y la lupa a cómo se está llevando la política de seguridad en la ciudad, en el país, y cómo en lugar de combatir a los delincuentes les dan abrazos. Es su política de ocupar al ejército en distraerlos construyendo un Tren Maya, una refinería o un aeropuerto, en vez de ocuparlos para combatir y liberar esos territorios que tenemos ocupados por el narco. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Casa Blanca. Sí hay un narcoestado, narcopolíticos, y ahí está Morenarco gobernando este país, lamentablemente. Lo dice Estados Unidos, lo dice la Casa Blanca. Y si lo dice Estados Unidos y lo dice la Casa Blanca, ¿es que es ya una verdad absoluta? Pues me parece que sí tenemos que tener en cuenta esa opinión la línea, Garrido, tan importante, porque no van a estar mintiendo, caray. A ver, tienen toda una investigación, ahí están los documentales del New York Times, ahí está como la propia Secretaría de la Función Pública aceptó como si hay huachicol fiscal en este país, como si están coludidos estas células que crearon los jefes de policía como el de la Barradora, el jefe de policía de Adán Augusto. Ahí está cómo está documentado todo este entramado de una red mafiosa que está saqueando el país. No es tampoco que, porque ya lo dice la Casa Blanca, ahí está cómo el propio gobierno ha aceptado cómo se está dando esta red de corrupción. Oye, Diego, y de acuerdo a lo que te escuchaba, entonces tú lo que consideras que sería una estrategia de seguridad efectiva sería quizás un poco como lo que se hizo con Calderón, una guerra frontal. Nosotros insistimos en que se le pregunte a la gente, porque la gente en la calle nos dice ya basta de que se le den abrazos a estos delincuentes. Ya no digas los del narco, los delincuentes comunes, los que están robando casa habitación, que hay 8 casas habitación robadas diariamente, que cada 15 minutos se comete un robo con violencia en esta ciudad, que cada día se violan a 3 mujeres en esta ciudad. Eso es lo que nosotros tenemos que ponerle atención, en que efectivamente hay un combate frontal, directo, sin que tiemble la mano en contra de los delincuentes. Ya merecemos más, merecemos vivir seguros, merecemos vivir bien, y este gobierno se le fue de las manos. En lo federal, por supuesto, ya llevan 7 años que se les fue, y aquí en la ciudad de este mismo grupo político lleva gobernando 30 años. No nos vamos a cansar de recordárselo, y la gente lo sabe porque la gente vive tras rejas en sus casas con 20,000 cámaras y sintiéndose abandonados por esta mala política de abrazos a los delincuentes en vez de atacar frontalmente a quienes le están haciendo daño a la sociedad. Paulo, adelante. A ver, yo creo que yo ahí difiero, que vuelva Calderón a la estrategia de seguridad no es que vuelva la mano dura, es que vuelva el cártel de Sinaloa a encabezar la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es que esto es gravísimo y a veces se olvida que nuestro país estaba siendo dirigido
por personas que recibían órdenes del narcotráfico. La barredora. Tanto que han dicho, por ejemplo, este tema. ¿Cómo sabemos del tema de la barredora? Porque la propia Secretaría de Seguridad de este gobierno desmanteló ese grupo criminal. Sería impensable que eso hubiera pasado en el sexenio de Acción Nacional. Hasta lo premiaron a García Luna poco antes de terminar la administración de Calderón, mientras que nuestras instituciones están metiendo a la cárcel a gente que fue funcionaria de un gobierno emanado de nuestro partido. ¿Y el esa es lavador la de gran dinero? diferencia y por eso no somos iguales y no importa todo lo que señalen, no hay punto de comparación. Mencionaba Diego en torno al huachicol fiscal también en las propias instituciones armadas, Paulo. Sí, y que también otra red que se ha ido dando a conocer y que se ha ido capturando a los responsables como parte de la labor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, es un tema que nuestro propio gobierno está desmantelando. Además, es un tema que se votó a raíz de la reforma energética que promovió el gobierno de Peña Nieto y que consiguieron los votos del PAN a través de sobornos. Entonces, pues es un esquema que va a seguir combatiéndose, que se tiene que hacer por el bien de la hacienda pública de nuestro país y que el gobierno de la presidenta Sheinbaum va a seguir combatiendo. Roy. Mira, recuerdo una frase del anterior presidente, de Andrés Manuel, que decía que no había un solo negocio, un solo acto de corrupción de gran calado en donde el presidente no estuviera enterado. Y eso lo decía como para el pasado. Y ahora, pues con este caso, pues parece que se desentienden completamente y solamente era una simple red de personas de bajo nivel que se llevaron 600,000 millones de pesos en este huachicoleo fiscal, como si no hubiera nadie más involucrado. Y eso es lo que la sociedad hoy está reclamando, que nos den explicaciones hasta dónde llegó este nivel de corrupción, este nivel de complicidad, que me parece ahí es donde está la diferencia. Y yo decía, en términos de la estrategia de seguridad, que aquí el PAN, que Morena, pues no difieren mucho en esta estrategia. Es exactamente la misma. Calderón sacó al ejército a las calles a combatir, a tener funciones de seguridad. Andrés Manuel los dejó y hoy Claudia los está refrendando. ¿Y en Jalisco qué hacen, por ejemplo? Es exactamente la misma estrategia de seguridad. En Jalisco y en Nuevo León, lo que hemos estado haciendo desde hace varios años es fortalecer las policías locales, que es el modelo de seguridad y justicia que Movimiento Ciudadano ha impulsado. Morena y el PAN se han olvidado por completo de las policías locales, de las policías municipales, han abandonado por completo a los estados en este rubro, les han quitado presupuesto. El PAN también los ignoró y creó su propia policía federal. Movimiento Ciudadano ha estado fortaleciendo las policías locales y qué bueno que hablas del tema de Jalisco, porque ahí es donde se ven precisamente los acuerdos que existen entre el PAN y Morena, porque ahí sí votaron muy juntitos PAN, Morena y el PRI por la reforma judicial, porque hubiera tómbola. Aquí se vinieron a oponer y a rasgarse las vestiduras de que esa reforma, cómo la íbamos a aprobar, pero allá en Jalisco el PAN, el PRI y Morena votaron la reforma judicial, votaron la tómbola, la regresión a esta reforma, y ahí sí no dicen nada de estas complicidades. Pues con esto nos vamos a quedar. Seguimos la siguiente semana. Hay temas pendientes de los cuales platicar. Gracias, Roy. Gracias, Diego. Gracias, Paulo. Pedro. Qué gusto. Bye, bye. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa y ya volvemos. Regresamos solo para agradecerle que nos haya brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.